tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El crítico de arte argentino Camilo Racana es el presidente del jurado del festival AVIF dedicado al videoarte, que abre su 10ª edición este viernes 9 de julio en la ciudad francesa de Cannes, en paralelo a su festival de cine. Y precisamente para hablarnos de este festival y de su trayectoria como crítico de arte y comisario de exposiciones, Camilo Racana ha sido tan amable de volver hasta nuestros estudios una vez más. Bienvenido, Camilo. Jordi, me encanta verte. No, es un placer tenerte de nuevo aquí entre nosotros. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Buenos Aires en 1953 y que vas a realizar estudios de artes plásticas y ciencias del arte aquí en París, en la Sorbona. Pero tus inicios en el mundo del arte pasan primero por la dirección teatral, ¿no? Sí. Es cierto que ibas de muy pequeño al Colón de Buenos Aires y que ibas al último piso, al Paraíso, como se llama. Empiezas tu carrera por el Paraíso, ¿no? Justamente estoy leyendo un libro de Agamben sobre el Paraíso y el Trono, pero vos sabés que uno de los temas míos que yo trato siempre son las primeras frases, la primera parte de la Divina Comedia de Dante, donde está esta vocación de atravesar la forêt oscure. Bueno, esos son elementos que me han guiado mucho. Con respecto a mí, sí, yo era un chico solitario que vivía con sus padres de tiempo en tiempo por cuestiones, digamos, políticas. Muy recogido por la familia de mi padre, que son ellos los que me han armado, construido, me dieron un sentimiento de patriotismo, digamos, si puede ser así, porque ellos se consideraban como patriotas, a pesar de todas las vituperios que hubo alrededor de lo que fue una parte de mi padre. Y era bastante pesado como chico. Yo me creía que era un mundo, yo me había creado un mundo, si querés, que estaba, digamos, suavizado por la presencia de una tía, abuela mía, que se llamaba Ursulina Castello. Ursulina Castello era un fideo. Vivió creo que 150 años, comía nada más que granos. Todo esto en el horror de la familia, ¿no? Bueno, se sentaba en la mesa, pero era como una cuestión que quedaba ahí comiendo su bol de no sé qué, de margarita. Y ella me llevaba a mostrar fotos y hablar de la ópera, de cómo a ella le gustaba ir a la ópera, cómo a su marido no le gustaba, que eran peleas enormes, etc. La muerte de mi padre ocurre en el año 64, eso fue en el mes de enero. Tenías solo 11 años. Yo todavía no tenía 11 años, tenía 10 años. Y yo me acuerdo muy bien de cómo, de toda la secuencia. Yo no asistí a la muerte de él porque él murió en un lugar público. Tuvo un shock en la calle, terminó su cabeza en la vereda. Y mi hermana fue testigo de ese paro cardíaco. Pero realmente fue bastante impresionante porque todo estaba lleno de signos que pasaban durante ese momento en nuestra casa. Yo vivía en la casa familiar de vacaciones en Mar del Plata. Teníamos un departamento que era el de mi padre y mi madre y mío, y el otro era de la familia. Y bueno, y ahí en ese momento volvemos a Buenos Aires. Fue toda una instalación muy compleja donde pude evitar todo esto. Pero yo no sé por qué un día entro y veo, en una parte yo escucho una música, una voz, que era una voz de una mujer que cantaba de una manera que me tocaba el corazón, me movía algo. Pregunto qué era Norma, me dice, es Norma. Mi madre me dice, sí, esto es una ópera que se le está dando en el Colón, qué sé yo. Calcula, yo en ese momento tendría recién 11 años. Y esa era, entonces, muy fuerte. Pido a mi madre que yo quería ver esa Norma, que la cantaba una soprano turca extraordinaria que se llamaba Leyla Genzer. Mi madre evidentemente no compra el billete y me lo dice el día mismo de la función. Yo tomo una crisis de nervios muy grande, etc.
Bueno, y mi madre con el tiempo para tratar de solucionar me trae unos billetes para ver Margot Fonteyn y Nureyev que pasaban por Buenos Aires y yo no quería saber nada con eso. Y desde ahí empezó toda la historia mía con la música primero y sobre todo con el canto. Porque yo tengo una cuestión que tiene que ver con la voz. A mí me ayuda mucho el tono, la voz, sobre todo cuando yo hice teatro y todo esto, ¿no? Calculaba, antes de hacer teatro, yo al mismo tiempo hice estudios de Derecho. O sea, en una época complicadísima en Buenos Aires, mientras hacía Derecho, trabajaba en una gran editorial que se llamaba Anesa, que era parte de Huemul, que es fue una gran que ahora compró Rizzoli, y bueno. Y a la noche empezaba a hacer teatro, ¿no? Tuve la suerte de trabajar con tipos como Roberto Villanueva, en ese momento, bueno, que yo trabajaba Marilú, Marini, la señorita Gloria, hacía cosas así. Trabajé con ellos y un día me dediqué a hacer teatro y rápidamente me invitaron al Festival de Londres en el año 78, donde yo llevo a Lorenzo Quinterios y a Laura Kite, que Laura sigue siendo una gran amiga mía, que ahora está en Barcelona, es una gran psicóloga. Y de ahí empieza el Festival de Avignon, una serie de festivales. Hasta que yo reestructura las minorías étnicas en el marco de la Universidad de Sussex, yo debería tener ahí entre 25 y 26 años, crea precedente en la educación inglesa y me llama para hacer una creación en el Festival de Edimburgo. Y ahí creo yo La vida es un sueño de Calderón de la Barca con la traducción de Mary Shelley que había hecho la Frankenstein. Cuando llegué a París empecé a hacer grandes stages complejos sobre formas muy complejas que tenían que ver con la actuación y con la idea de crear un lenguaje. Y ahí es todo. Quizás viniendo a Europa, viniendo a París, sí, te quitabas de encima quizás el peso familiar, ¿no? Mira, no, el asunto fue, yo tuve la suerte de tener una madre que era una mujer muy excepcional, una bella mujer de espíritu también, que ella también fue la persona que iba a salvar la cabeza a mi padre. No hay que olvidar que mi madre iba a verlo al señor, que era el gran inquisidor de esa época para... Expliquemos a nuestros oyentes que tu padre fue... Mi padre fue el jefe de orden político de Perón, que es la persona que crea todo un departamento del orden político. Que salvó a Perón de varios atentados, ¿no? Sí, sobre todo que él estaba muy cercano de Eva Perón. O sea, mi padre se ocupa de la formación de Eva Perón, es ella la que hace todo el lazo con la señora de Álzaga, toda la estructura, la forma, crea la forma de Eva Perón, y bueno, muy cerca de ella. Pero mi padre, a pesar de todo esto, no se sentía peronista, él se sentía porque Perón tampoco se sentía peronista, se sentía como una persona de una tercera posición, digamos, que es otra polémica, ¿no? Eso es una cuestión que es importante, me parece que para un chico como yo había vivido todo eso, hay que olvidarse que yo tenía 2 años cuando se bombardea la Plaza de Mayo, el gobierno que fue después la Revolución Libertadora, llamamos, bombardea la Plaza de Mayo a mediodía con la gente yendo a trabajar, había una cantidad de muertos impresionante, eso son cosas que no se pueden creer, o sea que la relación de la violencia, el crimen y la política siempre estuvo muy cercano de mí, por eso me llama mucho la atención ahora ver cómo la importancia que se da a ciertos rubros que tienen que ver con el aparecer, el ser parte, todo eso. Yo no me siento para nada partícipe de todo eso. Conozco el problema por haber sido hijo de eso, ¿no? Que son lamentablemente mi madre nos protegió mucho, pero hasta donde pudo, porque ella también nos encontramos en una economía diezmada. A mí me pasó esto, vos hablas de Buenos Aires recién, pero me pasó una cosa muy rara. Yo no voy casi nunca a la Argentina y estuve hace 2 años, justo para la época, al final de las elecciones, era para fin de año. Y en ese momento yo me acuerdo que había muchísima gente que había estado, que tenía cargos públicos muy importantes, industriales mismos, que habían estado detenidos sin juicio, pero detenidos en cárceles miserables, en las situaciones las más miserables que uno se puede imaginar. Bueno, esta gente que estaba allá adentro me hizo acordar mucho a mi padre. Mi padre tuvo muchos años de prisión con falsos juicios. Eso lo recogió después mi hermana en un libro donde aparecen todos esos testimonios jurídicos y todos los procesos están ahí, ¿no? Terrible. Volviendo a la ópera. Volvamos a la ópera. Y sobre todo volviendo al Festival Aviv de Cannes, que es un festival dedicado al videoarte. En el fondo, la ópera quería ser o quiere ser un arte total, música, teatro, imágenes. El videoarte también, ¿no? Sí, yo creo que el problema del videoarte es...
Yo hace unos días tuve una gran discusión, justamente, no una gran discusión, una discusión interesante sobre este problema del presidente de la AVIF, Christian Puligo. Me decía, pero Camilo, vos siempre elegís films de video. Yo digo, no, pero el video, lo que es el video es el soporte. O sea, el soporte, es decir, el aparato, la máquina. Y el otro, lo que uno tiene que, la distancia que hace Aviv, por ejemplo, en mi caso, es yo lo distingo entre lo que es el arte, digamos, la creación independiente de la creación industrial. O sea, está fuera de los lobbies industriales, a pesar de que hay algunos productores, hay una película extraordinaria que hace parte de todo esto, hecha por un coreógrafo holandés, donde trabaja Aurélie Dupont, Martin Carol y otros más, pero conserva siempre es una producción, digamos, lo que puede ser una producción independiente. A la vez hay obras de tipos que son estudiantes y que hacen un film, y ese film de pronto es magnífico. O sea, a mí no me interesaba mucho trabajar con el futuro de esas personas. ¿Ves? Muchas veces sucede en el arte, vos lo habrás visto, que aparece una obra de arte, una pintura, e inmediatamente nosotros entramos en la vida de la persona, es decir, cuántos años tiene, dónde se formó, etc. Eso es cada vez más habitual. Yo como persona que recibo como curator, yo he visto en estos últimos años que la gente recibís los currículums. La primera parte está en qué universidad estuvo. Cuando yo vengo de una generación, y sobre todo de un país donde toda la formación era independiente. Nosotros nos formábamos por pequeñas células. O sea, teníamos un tipo que nos estudiaba, por ejemplo, el Anti-Edipo, el otro que estudiaba Lacan, el otro que estudiaba Barthes. O sea, eso no había una globalidad de las cosas, ¿no? Althusser, o las cosas se iban armando, o la cosa cristiana, o qué sé yo. Este asunto de tomar a un artista directamente por lo que va a hacer, me parece que es un error. Hay que tomarlo por la obra que genera. Quizás la culpa la tenemos nosotros, los medios de comunicación, que vamos más allá, intentamos ver a través de lo que pasa con el artista, ¿no? Hablando del festival, hace 10 años no había muchos festivales dedicados al videoarte, erais pioneros, ¿sabíais dónde ibais? Sí, mira, yo... todo fue muy, como siempre en la vida de uno, las cosas pasan por una especie, por ósmosis, digamos. Eso cuando vos estás ligado a un cierto grupo de gente o de universo, te das cuenta que las cosas no pasan directamente, sino que pasan por ósmosis. En ese año, fue el año 2010, me llama Christian Puligo porque él había lanzado un primer festival en el Majestic, en el Hotel Majestic en Cannes, donde había estado invitado unas personalidades, por ahí está Angelina Jolie, Brad Pitt, o algo así. Bueno, todo ese tipo de cosas. Pero el tipo se dio cuenta que había una cosa que no iba muy bien, que quedaba en un aspecto demasiado mundano, pero que no podía brillar al lado del brillo tan enorme que tiene el Festival de Cannes. Entonces, de una manera inteligente, decidió buscar una especie de alternativa, una persona que pudiera manejar otro tipo de sistema. Me llamó y me dio una carta blanca, carte blanche, donde yo hice 2 manifestaciones. Primero yo, cuando empiezo a trabajar, yo le pido una absoluta libertad y que mi tendencia era trabajar con artistas que tenían un lenguaje plástico decidido y llevado al cine. Que no me interesaban las películas de reportaje, que no quería saber nada de publicidad, que no me interesaba nada de eso. A mí me interesaba un lenguaje plástico, es decir, soluciones plásticas a problemáticas concretas, si querés, o imágenes que podía aparecer el tipo y cómo podía resolverla plásticamente. Así yo pude llamar a artistas enormes. O sea, que pudieron venir graciosamente durante 3 días al Festival 2001 de Cannes. Pero antes, Christian Puligo tiene una idea, me dice, Camilo, ¿qué tal si nos vamos a Marruecos? Conseguí un señor que tiene una galería que está al lado del palacio del rey de Marruecos, la galería funciona muy bien, todo esto, ¿qué tal si hacemos un festival? Y yo, sí, bueno, pero además un carácter fuerte. Y se creó el primer festival Adif de Marruecos, y en ese año, me acuerdo, eso fue el primero fueron tres obras, que yo presenté una obra de un artista iraní que yo quiero mucho, que no sé dónde está,
una obra de dos personas que son muy conocidas en el mundo, digamos, intelectual, que son Paco Tillemont y creo que es una persona que tiene, yo respeto mucho por su escritura, su forma de ver la contemporaneidad, ¿no? Y el tercero, un artista americano. Pero después llegamos al otro punto que fue el asunto de Aviv. Funcionó tan bien que yo le dije, pero tenemos que hacer de esto una cassette, podemos hablar con los artistas para hacer una cassette. Los problemas económicos no lo permitieron en ese momento y yo de pronto me separo de Christian. En ese momento el primer festival, a diferencia del segundo, de lo que estoy llamado ahora, era un festival donde yo convocaba a las artistas. O sea, yo los buscaba, había tipos que conocía, otros que no. Yo me buscaba por todos los medios, yo soy una persona que es muy buen investigador, como dicen. Entonces yo busco, entro por unos hilos y todo eso. Mucho tiempo después, justamente a la vuelta de Buenos Aires, un día voy a tomar un café en la esquina de mi casa. Un café, sobre todo ese café donde no vas nunca, que si quedarte a la gente no te gusta, no querés al tipo, nada, pero estaba cerrado el otro y voy a tomar ahí. Y me lo encuentro a Purigó, sentado, como si ya no podía ser de otra manera, y charlando, qué sé yo, y me dice, estoy preparando el festival del año que viene, del año próximo, del año pasado, del 2010, pero me falta una personalidad que le dé un poco de carácter, digamos. Entonces dice, pero yo digo, pero esto ya está armado, esto era el mes de marzo, una cosa así, esto cuando es para mayo, porque justo era la época del Festival de Cannes. Ya todavía no había empezado la ola de la pandemia, digamos, ¿no? Pero estaban ahí, yo ya sabía que estaba este asunto, pero no sabía muy bien el alcance. Entonces me llama y me dice, no, tenés que hacerlo, y me meto. Y bueno, entonces cuando yo me encuentro con un sistema completamente distinto, la gente se inscribe al festival, digamos, envía sus obras y hay un grupo de jurados, gente del jurado, que elige esas obras. El asunto que había ahí adentro era que de pronto, por ejemplo, yo me encontraba con 270 films a ver en un mes. Y yo soy muy obsesivo en el sentido que yo me gusta ir al fondo y veo todo el film, lo veo. No son todos largometrajes, al menos. Y bueno, había muchos. No está mal. Y él me había dicho, tratemos de no tener largometraje, yo no me importa. Y bueno, quedaron, se hizo yo era parte del jurado, en ese momento no era presidente, pero era parte del jurado. Bueno, entre ellos ya habían tenido conversaciones, todo lo que yo no me gusta, que son discusiones, esas discusiones infernales, que de pronto son discusiones completamente mínimas con respecto a lo que tiene que ser el resultado. Entonces, no, yo digo, elijo, veo los films, veo cómo bueno, y digo, este es el film que yo quiero que esté premiado. Me dice, no hay lugar para ese. Mira, no, yo quiero que sea este film que esté premiado. Y es el film de una artista israelí magnífico, eso fue el año pasado, y una artista americana se llama Lynn Bianchi, que no fue premiada y que yo sostengo a muerte porque ella ha hecho toda la cadena de festivales. Y este año es muy distinto, porque este año me han puesto como eran los 10 años, era una especie de homenaje a nuestra colaboración entre Purigó y yo, 10 años después, los dos señores que se... ¿El presidente del jurado tiene más votos que el resto de jurados? No, pero tengo una forma, yo tengo una forma de ser también muy especial. Yo te digo, de entrada, lo que yo había... Durante todo el año pasado yo tuve la suerte es decir, que todos los proyectos que yo tenía para armar no era necesario que sean presenciales. O sea, podían ser por Zoom, por conferencias virtuales, bueno, había toda una serie de cosas. En este caso, en el caso de la Aviv de este año, la situación era un poco distinta porque había mucha gente. Había en principio, él quería tener un grupo de 5 personas. Él ya tenía 2 artistas, uno que es un artista, una persona interesante, que es una persona que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Cultura y que se encarga de la delegación francesa en Bilbao, que ha creado un lazo entre el Festival Aviv y un festival de Bilbao que se hace después de Aviv. Imagino que es un alivio saber que va a haber proyecciones con público, aunque sea quizás con máscara, ¿no? Mira, Jordi, vos me haces reír, porque yo antes de venir acá, bueno, yo tengo las noticias de cómo está la cosa allá. Me encantó, por ejemplo, que el festival
el festival oficial, si querés, le dieran un premio, una mención especial a Jodie Foster, que por muchas razones, por su posición social, por las defensas que ella hace, por su trayectoria, me parecía fantástico que la pudieran hacer. Pero el festival tiene, calcula, 58.000 agregaciones. Perdona, tenemos que dejarlo porque el tiempo nos ha comido ya estas hablar explicaciones. tanto. Simplemente decir que tienen una cita este viernes 9 de julio para el Festival Aviv en Cannes, dedicado al videoarte. Muchísimas gracias, Camilo Recana, presidente del jurado. Mucho éxito con este festival. Permíteme también que dé las gracias a Stéphane de Fossés, a Jan Bordelas y a Julien Leng, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina gracias a una cadena de televisión internacional que se llama Cadena Unión Continental Latinoamérica, que emite desde Uruguay de Montevideo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.